Las dos clases anteriores estuvimos definiendo los principios rectores de lo que se denominan los principios de la estática, que son los que nos dan las reglas o los límites de qué podemos hacer y qué podemos garantizar cuando hablamos de estructuras que consideramos rígidas e indeformables sometidas a una serie de cargas de fuerzas que les aplican otras estructuras o que les aplican su propio peso, el viento, las cargas de otros elementos móviles o fijos que se apoyan sobre estas estructuras. Entonces, ¿quién se acuerda o quién quiere decir cuál es la forma en la que se garantizaba que una estructura estuviera en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas y de momentos sea igual a cero. Bien, perfecto. Entonces, de esa manera nosotros podíamos decir que si mi estructura, si mi resultante, que en definitiva es esa sumatoria de fuerzas y de momentos, era un vector nulo o un vector de módulo cero, quería decir que mi estructura estaba en equilibrio. Vimos también que cuando esa estructura estaba apoyada o tenía contacto con el elemento de vínculo que fuera, ya sea que estaba simplemente apoyada sobre el suelo, que estaba vinculada a través de una estructura tipo rótula o que estaba rígidamente empotrada al elemento fijo que la sostiene, esos grados de vinculación implicaban que la estructura tenía acción sobre ese vínculo y el vínculo, por cuarto principio, nos daba una reacción asociada al mismo. De esta manera, nosotros lo que podíamos garantizar era que la estructura o el cuerpo libre del elemento que yo estoy haciendo el cálculo está en equilibrio cuando efectivamente esa sumatoria de fuerzas y de momentos fuera igual a cero. Y hasta ahora entendemos que ya podríamos, con los elementos que nos dieron estos cuatro principios de la estática, que nos permitían trasladar fuerzas en su propio eje, teníamos el segundo principio que decía que si sumábamos y restábamos una fuerza que constituía un sistema de fuerzas nulo, no se modificaba el equilibrio. Sabíamos también que un par de fuerzas me genera un momento igual a la fuerza por el módulo de la distancia que lo separa. Teníamos una serie de elementos que nos permitía luego resolver y ya tendríamos que estar terminando de cerrar el primer práctico, que era el práctico de vínculos, de reacciones de vínculo. Y con eso ya tendríamos el equilibrio de mi estructura garantizada. Ahora resulta que me resulta interesante saber qué es lo que le pasa un poquito por dentro a esa estructura. ¿Sí? Hasta ahora estábamos viendo, si ustedes miran el práctico con el que estuvieron trabajando, eran estructuras de vigas, de eje recto, de eje quebrado, que se vinculaban con otras a través de articulaciones, pero siempre estábamos hablando de la estructura como un cuerpo en el cual yo no tenía ninguna injerencia, estábamos simplemente trabajando con un diagrama de cuerpo libre que solo me mostraba el eje de esta estructura. ¿Y qué es lo que sacábamos nosotros en conclusión? Podíamos saber cuáles eran las cargas aplicadas y cuáles eran las reacciones de los vínculos. Hasta ahí es lo que pudimos resolver. Pero hoy vamos a empezar a mirar, seguimos aún asumiendo que nuestra estructura es rígida e indeformable, seguimos en estática, hasta el primer parcial seguimos en estructuras rígidas e indeformables, que a la hora de evaluar los elementos que estamos nosotros analizando es correcto, y no quiere decir que no es válido en el momento en que empecemos a tener en cuenta que también esas estructuras o ese material del que está constituido este cuerpo es un material real, que cuando yo le aplico una carga se tensiona y como consecuencia de esa tensión se deforma, ya sea elásticamente, plásticamente.
no es que todo eso va a dar por tierra nuestros esfuerzos que estamos haciendo hasta ahora. Simplemente vamos subiendo escalones en el conocimiento o en el entendimiento de qué es lo que le pasa a esta estructura. Entonces, hoy vamos a subir un escaloncito más y vamos a empezar a ver qué pasa en el interior de estas estructuras, qué esfuerzos se generan como consecuencia de la aplicación en este cuerpo de una serie de fuerzas y de reacciones de los vínculos. ¿Quién me puede decir qué es un diagrama de cuerpo libre? Que era lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y es justamente para no decir diagrama, como un bote que nos indica las fuerzas actuantes sobre el cuerpo que estamos analizando. Bien, y esas fuerzas no son solo las fuerzas externas aplicadas, sino también incluyen a las reacciones de los vínculos. Entonces es el elemento o la simplificación matemática que nosotros podemos realizar de manera tal de que si yo tengo un cuerpo real, que podría ser por ejemplo un cartel publicitario de esos de grandes dimensiones que uno encuentra a la orilla de la ruta, podría ser la estructura de la mesa que estuvimos pensando entre todos en la clase pasada, o cualquier tipo de estructura que a mí se me ocurra que puedo analizar, a la cual le dibujo su eje longitudinal, le dibujo su línea media, digamos, como para representarlo. No dibujo el volumen tridimensional, sino que me restrinjo al eje de la pieza, le aplico todas las cargas externas y las reacciones que los vínculos le generan. Una vez que yo tengo resuelto ese diagrama de cuerpo libre o planteado ese diagrama de cuerpo libre, uso estas ecuaciones de la estática que me dan la posibilidad de calcular las incógnitas, que son las reacciones de los vínculos en general, para resolver y definir cuáles las fuerzas externas y reacciones de vínculo que me generan el equilibrio de esa pieza. ¿Bien? Bueno, hoy con esa situación ya entendida y masticada y digerida, nos vamos a enfocar en qué es lo que le pasa a una estructura, que podría ser tranquilamente una barra, podría ser una viga, podría ser una columna, podría ser la parte resistente de el cartel publicitario, y le vamos a dar una forma genérica. Para eso vamos a adoptar dentro de esta estructura. Se ve mi puntero rojo, ¿no? Vamos a adoptar dentro de esta estructura, vamos a definirle su eje longitudinal. Ni siquiera nos vamos a restringir a que sea una estructura de ejes rectos, que son las que estamos resolviendo hasta ahora. Podemos, por ejemplo, adoptar una estructura que tenga este eje longitudinal, que si ustedes se fijan, tiene una forma absolutamente aleatoria, ¿sí? Cualquiera. Entonces, una vez que nosotros vemos que ese es el eje longitudinal de la pieza, decimos, bueno, ¿qué fuerzas externas tiene aplicadas esta estructura? Tiene aplicada una serie de fuerzas, unas que son diagonales, ¿sí? Las vemos acá, esta, P1, P2, P3, P4. Podemos hacer P sub I fuerzas. Sí, Juan, no te entendí. No, disculpe, estaba probando el micrófono. Ok, listo, ningún problema, sigo. Existen N fuerzas aplicadas sobre esta estructura porque es una estructura genérica. Entonces, vamos a quedarnos con el dibujito del eje de la pieza y vamos a pensar esta estructura que podría tener, por ejemplo, podría ser la estructura resistente de algún elemento cualquiera. Tiene un volumen, yo solo represento su eje longitudinal y las fuerzas que están aplicadas. Hasta acá yo lo que digo es, mi estructura se encuentra en equilibrio. Entonces yo voy a escribir acá equilibrio. Si esa estructura está en equilibrio, lo que implica es que
la sumatoria de fuerzas no funciona bien. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos acá. Y de momentos también. Esto así genérico implica que ya sea que yo estoy en el cuerpo, en el plano o en el espacio, la sumatoria de fuerzas podría ser, si estoy en un cuerpo en el plano, como este ejemplo que yo traje acá, que sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Si la estructura fuera, ya sea que la geometría de la pieza o que algunas de estas cargas salieran del plano de la pantalla, eso implica que el problema es tridimensional, entonces la sumatoria de fuerzas debería ser en X, en Y y en Z. Y por otro lado, también tengo que garantizar, como bien dijo el compañero, que la sumatoria de momentos sea igual a 0. Entonces, si esa sumatoria de momentos es igual a 0, ya sea para momentos en X, momentos en Y o momentos en Z, de acuerdo a un sistema de referencia que yo tengo que definir para poder resolver este problema, pero eso es indistinto, el equilibrio está garantizado con este sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a esta estructura por adentro? Hasta ahora la estamos como mirando por afuera y medio de lejos, ¿sí? Hasta ahora estábamos poniendo un sistema de referencia global en algún lugar y estábamos resolviendo todas estas incógnitas que tenía la estructura. ¿Qué es lo que le pasa cuando yo pienso qué es lo que le sucede a un elemento que yo tengo, por ejemplo, ubicado en esta posición? Yo tengo una serie de secciones que yo puedo definir y en este caso voy a optar por cortar en algún lugar a esta estructura y la voy a separar en dos partes, ¿sí? La voy a separar en una subestructura 1 que me queda como a la izquierda de este corte que yo hice en forma perpendicular al eje de la longitudinal de la sección de la pieza, y una subestructura 2 que es lo que me queda a la derecha de ese corte. Entonces, esto es obviamente en forma ficticia, yo no lo estoy cortando efectivamente con una sierra a mi estructura, pero quiero saber qué pasa cuando yo la corto y la separo y la miro como dos subestructuras individuales, ¿sí? Van a ver acá que hay una serie de fuerzas que me quedaron por donde yo elegí hacer el corte, en este caso fue acá, pero podría haber elegido un corte acá, podría haber elegido un corte acá. Hay una serie de fuerzas que me quedan en la subestructura 1 y una serie de fuerzas que me quedan en la subestructura 2. Y va a depender de dónde yo decida hacer ese corte, dónde me interesa ver qué clase de esfuerzos se están generando por dentro de esa sección. Entonces, una vez que yo hice eso, partí, vuelvo un segundito al anterior, partí en la subestructura 1 y la subestructura 2 y las separé. Me van a quedar, por un lado, una serie de fuerzas aplicadas en un tramo de esta estructura, de esta subestructura, y luego otra serie de fuerzas aplicadas en la segunda parte o en la subestructura 2. Acá las tengo unidas, pero yo dije corto acá y como consecuencia podría separar estas dos subestructuras. Y acá voy a hacer un paréntesis o un punto como para definir una condición más de equilibrio. Nosotros estábamos planteando que si yo tengo una estructura que está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas y de momentos tiene que ser igual a 0. Y acá yo voy a plantear como una condición adicional para hacer el análisis de los esfuerzos internos de la estructura, qué es lo que pasa cuando yo corto una estructura en dos partes. Lo que voy a definir entonces es que si la estructura está en equilibrio, cada una de sus partes también lo tiene que estar. De esta manera yo garantizo que toda la estructura está en equilibrio. Si yo digo que toda la estructura está en equilibrio, cada una de sus partes también. Como consecuencia de este enunciado que yo acabo de dar, tengo que garantizar ahora que si yo corto la estructura en dos partes, por ejemplo esta parte tiene que estar en equilibrio. Y veo como consecuencia que si yo tengo
tres fuerzas, puede ser que esas tres fuerzas se anulen entre sí, o puede que no. Por ejemplo, vamos a un caso un poquito más extremo. Supongamos que en vez de yo cortar la estructura y interesarme en qué es lo que le pasa a este punto acá en el medio, digo, quiero cortar la estructura acá y ver qué es lo que le pasa a esa estructura una vez que ya pasé el punto de aplicación de la primera carga. Y divido mi estructura en dos partes, una subestructura 1 y una subestructura 2. Veo que acá tengo un montón de fuerzas que podrían estar o no en equilibrio entre sí, y veo que aquí me quedó una sola fuerza. ¿Es posible que una sola fuerza esté en equilibrio? Si esa fuerza es no nula. No, no es posible. No es posible, porque la resultante de una fuerza es esa fuerza, ¿sí? No hay forma que una única fuerza de por sí me dé que está equilibrada con sí misma porque es una sola. Entonces yo tendría como resultante un vector igual a P1. Eso quiere decir que efectivamente si yo decido cortar acá, va a haber algo que me va a estar equilibrando a esa fuerza. ¿Qué va a ser? Va a ser la resultante de todas las fuerzas que quedaron aplicadas en la subestructura 2. Porque si esta estructura completa está en equilibrio y yo la corto acá, esta fuerza va a ser la equilibrante de todas las demás, de la resultante de todas las demás. ¿Bien? Entonces, yo voy a plantear eso en la estructura que estábamos analizando en el ejemplo. Voy a cortar en esta sección 1.1. Si alguien no entiende, me para en este momento y lo vuelvo a decir de otra manera o lo voy viendo cómo se analiza, ¿sí? Si la subestructura 1 está en equilibrio, va a estar en equilibrio. La subestructura 1 dijimos yo cortaba acá y esta era la subestructura 1. Ahora la separo, me voy con esta para un lado y me queda este elemento que tengo acá en la parte inferior izquierda. Esta subestructura 1 entonces está cortada en la sección 1.1, fíjense que es este pedacito de video que tengo acá, que tiene aplicadas, le quedaron porque dio de casualidad, donde yo elegí cortar, le quedaron P1, P2 y P3 aplicadas. De esta manera, con esta posibilidad, lo que estamos diciendo es estas tres fuerzas van a estar equilibradas por la resultante de todas las fuerzas que me quedaron aplicadas en la subestructura 2. ¿De acuerdo? Tengo P1, P2 y P3 y además, para garantizar equilibrio, va a estar presente la resultante de todas las fuerzas aplicadas en la subestructura 2. Yo podría, en definitiva, plantear que si yo corto en este punto, lo único que se está garantizando es que la resultante de la subestructura 1 tiene que ser igual a la resultante de la subestructura 2, de manera tal de que este vector resultante en este punto sea igual a 0, sea un vector nulo que me garantiza el equilibrio. Ahora, yo elijo representar solamente lo que me garantiza el equilibrio en la subestructura 1. Tengo P1, P2, P3 y la resultante de la subestructura 2. Lo mismo voy a hacer del otro lado de la sección, lo voy a hacer con otro color. Esta segunda parte, o esta subestructura 2, va a estar equilibrada por la resultante de las fuerzas aplicadas en la subestructura 1. Es decir, P2, P sub I, P sub N van a estar equilibradas por la resultante de la subestructura 1, que es esta que está acá. P2, P4, P sub I y P sub N van a estar equilibradas con la resultante de las fuerzas aplicadas en la subestructura 1. ¿Hasta acá estamos? Bien. Si alguien no está entendiendo, lo escucho, lo leo.
Julieta me pregunta, ¿ambas resultantes tienen que estar sobre la misma recta de acción sin importar dónde esté? Si no estuvieran en la misma recta de acción ambas resultantes, ¿cuál sería, y yo solo miro las resultantes, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado de ese equilibrio? Si las dos fuerzas son iguales e idénticas y no comparten la línea de acción, ¿qué me generan? Que gire. Un par, un torque, un momento igual a la fuerza por la distancia que las separa. La única posibilidad para que se siga garantizando el equilibrio es que ambas resultantes sean iguales y opuestas y compartan la misma recta de acción, de manera tal de que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos sea nula. ¿De acuerdo? Bien. Si yo, obviamente, esto va a suceder en función de las cargas externas y las reacciones de los vínculos que estén aplicadas en esta estructura. Yo no sé a priori dónde va a ir a parar esa resultante de fuerzas, porque tampoco sé a priori exactamente dónde voy a decidir cortar para dividir mi estructura en dos partes. En este momento yo dividí acá, pero si hubiera elegido dividir acá, obviamente las resultantes de la subestructura 1 y de la subestructura 2 serían distintas a estas dos que están planteadas en este ejemplo. De manera tal de que, dependiendo del lugar donde yo estoy haciendo el análisis de los esfuerzos internos que se van a generar en esta subestructura, va a ser la posición de esta resultante. Por ahora, la posición y el módulo de esa resultante son desconocidos para mí. Yo lo que sé es, me voy a enfocar en la subestructura 1, tengo una subestructura 1 que yo corté, me quedaron una serie de fuerzas aplicadas y el equilibrio se garantiza con la resultante de la subestructura 2 que a priori tiene un módulo desconocido y un punto de aplicación, una dirección también desconocida para mí. Pero vamos a continuar con el análisis y vamos a ver que supongamos que está aplicado en esta posición. Voy a hacer un zoom a este lugar. Me voy a enfocar en este tramo que tengo aquí y teníamos las tres fuerzas y la resultante. Pero a mí, más que entender lo que pasa en un punto que yo por ahora desconozco cuánto vale de esa aplicación, de esa resultante, lo que quiero saber es qué es lo que pasa en la sección donde yo corté. Quiero saber qué esfuerzos característicos o qué esfuerzos internos se me están generando en ese lugar. Entonces, lo que voy a hacer es desplazar esa resultante al punto de aplicación o el punto de corte que me divide la estructura en la subestructura 1 y 2. Si yo desplazo en forma paralela a su dirección, a la fuerza, no estoy generando una fuerza nueva, pero sí que estoy generando un par o un momento igual a la fuerza por la distancia que yo la estoy desplazando. Entonces, para que esto que yo tengo aquí, la fuerza de la resultante de la subestructura 2 desplazada al punto de análisis sea equivalente a lo que yo tenía, al equilibrio que yo tenía garantizado antes, le tengo que sumar o le tengo que contrarrestar el efecto de este momento que se está generando al desplazar la fuerza en forma perpendicular a su dirección una distancia d. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Por qué habíamos tomado a priori que la resultante no se aplicaba en el punto de unión de las subestructuras? Porque genéricamente yo no podría garantizar que están ahí, ¿sí? Es posible que suceda que la resultante pase por ese punto, pero lo más probable es que no lo sea, porque depende de las fuerzas que están aplicadas. Entonces, en forma genérica, asumimos que no está aplicado sobre ese punto. Si resulta que está aplicado sobre ese punto, cuando yo resuelva mis ecuaciones de equilibrio, voy a encontrar que ese momento no va a tener brazo de palanca y entonces va a ser igual a 0 en ese punto.
¿sí? O sea, lo que yo veo que la resultante es la fuerza que la subestructura 2 le aplica a la subestructura 1. Sí, ¿Es así o estoy equivocado? sí, es correcto. Ahora, Y- la dirección o el punto de aplicación de esa fuerza que la subestructura 2 le aplica a la subestructura 1 no tiene por qué pasar por la sección 1.1. Puede pasar por cualquier lugar de esa subestructura, inclusive por fuera. Pero desde el punto de vista físico, la interacción es ahí en la unión, Claro. justo en la unión de las subestructuras. No se está refiriendo usted a otra fuerza resultante que sea equivalente, o sea, que propicie el mismo efecto dinámico que la fuerza física real que está aplicada en la unión. No sé si... Sí, te entiendo la pregunta. El análisis que estamos llevando es para entender cómo se encuentra el cálculo, digamos, de dónde sale que yo después encuentro que existe un momento aplicado en ese punto. Pero físicamente lo que está sucediendo es que la subestructura 2 actúa en la sección 1.1 con la subestructura 1. En eso tenés razón. Las fuerzas aplicadas y los momentos van a estar en ese lugar. Ahora, las fuerzas externas aplicadas sobre la subestructura 1 tienen una resultante que no tiene por qué coincidir con ese punto. Como la fuerza efectivamente está siendo aplicada en la sección 1.1, yo necesito trasladar esa resultante de su posición genérica cualquiera que corresponde a el cálculo de la resultante de P4, P sub I, P sub N, la cantidad de fuerzas que yo tenga en la subestructura 2 van a tener una resultante que va a ser aplicada en algún punto. Puede ser este, puede ser este, puede ser este. Puede ser efectivamente el punto de aplicación. Si es el punto de aplicación, este momento que se genera al trasladar esa fuerza a ese punto de aplicación va a ser nulo, porque no la voy a estar trasladando absolutamente nada. Pero lo más usual es que estas fuerzas tengan una resultante que no tiene por qué pasar por acá. Puede pasar por cualquier lugar, inclusive por fuera de la estructura, la resultante de las cargas externas. Entonces, si la resultante de las cargas externas no coincide con esta sección, yo la tengo que trasladar para ver lo que efectivamente le está aplicando esta subestructura 2 a la subestructura 1. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Bien. Como yo la traslado en forma paralela a su dirección de aplicación, o existe una distancia medida en forma perpendicular, que lo que implica es que cuando yo traslado esta resultante, existe un momento generado igual a la resultante por la distancia que yo la trasladé. Y de esta manera yo puedo garantizar que esta subestructura 1 está en equilibrio porque P1, P2, R2 y este momento me dan una sumatoria de fuerzas igual a 0 y una sumatoria de momentos igual a 0. La misma condición se va a aplicar en la otra parte de la estructura. Esta otra también va a tener una serie de fuerzas externas aplicadas y va a tener un momento que se me genera de trasladar esta resultante de la subestructura 1 al punto de aplicación en la sección de corte o de análisis que yo estoy realizando, y en consecuencia este momento iguala a la resultante de la subestructura 1 por la distancia D, que es la misma porque, como recordamos, ambas resultantes tienen que coincidir en su dirección. Entonces, lo que yo le desplazo a una va a ser igual a lo que yo desplacé a la otra, porque estamos hablando de la misma distancia. Bien. Ahora, Profe. sí, escucho, Fabián. Disculpe. La resultante lo que hace es que está aplicada
un punto y nosotros medimos el torque de un punto cualquiera, ya sea de una fuerza de alguna de las P, o también puede ser de la misma resultante. Es de la resultante el momento que se genera. Nosotros no le llamamos torque a los momentos en esta cátedra, pero sí, es fuerza por distancia. Es el momento que genera esa fuerza. Si yo la quiero trasladar, me genera un momento esa fuerza en este punto. Entonces, para poder trasladarla, me tengo que garantizar la existencia de este momento. Y ahí, vos lo que no conocés es esa distancia donde se está aplicando la resultante, ¿no es cierto? Exacto, yo no conozco ni el módulo de la resultante a priori, o sí, puedo calcularlo si conozco todas estas fuerzas, y tampoco conozco esta distancia. Sí. Genial, gracias. Bien. Entonces ahora yo tengo dos subestructuras. Una que tiene en el punto de que yo estoy haciendo el análisis, en la sección de análisis tiene el módulo del resultante de la subestructura 2, que es la subestructura 1, con su momento igual a esa resultante por la distancia. Y tengo otra parte que tiene una R1 igual y opuesta con un momento igual y opuesto al anterior igual a R1 por D. Bien, habíamos dicho hasta recién que habíamos podido garantizar el equilibrio en estas dos partes de la estructura en las cuales yo dividí mi eje de mi estructura principal, definiendo o dando como postulado que las cargas o las fuerzas externas o reacciones de vínculo que queden aplicadas en la subestructura 1 van a estar en equilibrio con la resultante de todas las fuerzas que están aplicadas en la subestructura 2. Esta resultante no tenía por qué coincidir con el punto de corte o de análisis de la sección 1.1 donde yo estoy trabajando, y como consecuencia esa resultante de las fuerzas aplicadas en la subestructura 2 al ser trasladadas al punto de análisis de la sección me genera un momento igual a la resultante de la subestructura 2, de las fuerzas aplicadas en la subestructura 2 por la distancia medida en forma perpendicular entre esa dirección de aplicación, ese punto de aplicación y la sección de análisis. Ahora, esa resultante de la subestructura 2 va a tener una dirección genérica que va a depender de cuáles son las cargas. Fíjense que yo acá tengo cargas que son absolutamente oblicuas. Entonces esta resultante va a tener una dirección cualquiera oblicua, que puede ser tranquilamente esta. Pero a mí me interesa saber qué tipo de acción se está generando sobre esta estructura, si está siendo estirada o en definitiva cuando yo analice si la estructura va a poder deformarse, cuando haga ese análisis yo quiero saber si está siendo estirada, si está siendo comprimida. En estática y resistencia de materiales vamos a empezar a definir alguna nomenclatura o algunos nombres para las cosas. Entonces cuando yo estiro una pieza tipo viga en forma longitudinal a su eje principal, en forma coincidente con su eje longitudinal, y yo la estiro, la intento ampliar su longitud, estoy traccionando esa pieza. Cuando estoy, por el contrario, tratando de achicarla, estoy aplicando fuerzas en la dirección del eje longitudinal de la pieza, de manera tal de que se haga un poquito más corta, la estoy comprimiendo. Y entonces quiero saber qué es lo que le está pasando a esa sección que yo estoy analizando, y quiero saber si está siendo comprimida o no. Si está siendo cortada o intentando cortar en esta posición por acción de las fuerzas externas aplicadas, de manera tal de que esta parte de la pieza intenta ir hacia arriba y esta parte intenta ir hacia abajo o a la inversa. Entonces, para poder saber todas esas cuestiones, me resulta útil esta resultante de las fuerzas aplicadas en la sección 1.1 como consecuencia de haber cortado, que es la resultante de todas las fuerzas aplicadas en la otra parte. Esa resultante quiero saber qué componente tiene en la dirección longitudinal de la pieza, es decir, en la que coincide con el eje longitudinal de la pieza, y en forma perpendicular a la misma.
Entonces esa resultante que está aquí dibujada, la resultante 2, que tiene una dirección oblicua, yo la voy a descomponer en sus dos componentes. La componente que coincide con la dirección longitudinal de la pieza y la componente perpendicular. Y le voy a dar nombres a estas componentes de la resultante. La componente de la resultante de la subestructura 2 aplicada en la sección 1,1 en la dirección coincidente con el eje longitudinal de la pieza se llama normal y es un esfuerzo que tiende a, en este caso por este ejemplo que está dibujado aquí, tiende a acortar este eje, ¿sí? Si esta pieza estuviera, supongamos, empotrada en este punto, cuando yo le aplico esta fuerza que trata de comprimirla, intenta acortarla. Entonces es un esfuerzo axil, se denomina a esta componente, que se representa con la letra N. Y es la componente de la resultante que intenta alargar o acortar el eje longitudinal de la pieza. ¿Ok? Por el contrario, la componente perpendicular, que se denomina aquí con una letra Q, es la componente que intenta cizallar esta sección. Si yo miro, esta componente intenta desplazarla en este sentido y por otro lado, en el caso contrario, esta intenta desplazarla en el sentido contrario, de manera tal de que se garantiza este equilibrio porque estas dos resultantes son iguales y opuestas. Entonces, esta componente intenta desplazar y cortar en forma perpendicular a esta sección a este punto. Esta componente se denomina, en consecuencia, corte, porque lo que intenta es precisamente eso, cortar la sección en dos, en forma perpendicular al eje longitudinal. Y por último le vamos a dar nombre a este momento que tenemos como consecuencia de que esta resultante no pasa siempre por ese punto, sino que puede pasar por cualquier punto y cuando yo la desplazo me genera fuerza por momento. Ese momento es un momento de tipo flexor o flector, se denomina en este caso, porque lo que intenta, si uno mira la forma que tiene esta pieza, intenta esta componente, voy a dibujar con rojo para que se vea sobre lo que ya está dibujado, pero esta componente MZ lo que intenta es flexionarla más, por ejemplo, a esta sección que yo ya tenía que no era recta. Podría ser en esta posición que se flexe así o que se flexe en el sentido contrario. Una vez que ya le puse nombre, que está asociado a la acción que va a generar estas componentes, el esfuerzo axil tiende a traccionar o a comprimir el eje longitudinal de la pieza, el corte tiende a desgarrarla, a cizallar y a cortar y a separar en forma perpendicular a este eje longitudinal a la estructura en este punto, y el momento se llama flexor o flector porque tiende a flexionar esta pieza. En este caso, fíjense que tienen nombres o subíndices que coinciden con un sistema de coordenadas. Para poder poner esos subíndices, yo tengo que definir un sistema de coordenadas que en este momento vamos a ponernos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Vamos a definir que el eje X va a ser siempre, en toda estructura que yo esté analizando, el eje que coincide con el eje longitudinal de la pieza. En este caso, como es una pieza de eje curvo, el eje X va a ser este recorrido, ¿sí? Va a comenzar en el extremo izquierdo con el 0 y va a ser creciente hacia la derecha, coincidente con el eje longitudinal de la pieza. El eje Y va a ser perpendicular en forma creciente. Creo que tengo eso definido un poquito más grande. No. Bueno, el eje Y va a ser, lo voy a dibujar aquí, entonces. Voy a tener el eje X ubicado en el extremo izquierdo de la pieza, ahí va a estar el 0 del eje X, creciente hacia la derecha. El eje Y va a ser perpendicular, creciente hacia arriba. Y el eje Z va a ser saliente del plano de la pantalla.
De esa manera tengo un sistema de referencia local generado que se va a ir moviendo con el eje de la pieza. En este caso, cuando llego a este punto, me genera este eje X, este eje Y y el eje Z saliente del plano de la pantalla. Y entonces ese sistema de referencia me permite a mí darle signo a estas fuerzas, y con ese signo vamos a estar implicando luego, en función de ese signo, si este esfuerzo es de un tipo o es del otro. Por ejemplo, en esta diapositiva que tengo a continuación, tengo dibujada el eje longitudinal de la pieza. Si este es el extremo de la pieza, este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, Z saliente del plano del pizarrón. Yo voy a recorrer la pieza y cuando llego a la sección de interés, voy a decir que este esfuerzo axil que coincide en la cara izquierda de la pieza, como encuentro la definición de esa cara izquierda, yo corto con una sección perpendicular al eje longitudinal de la pieza. Esta es la 1,1 que estábamos analizando recién. Si yo corto con un eje que es perpendicular al eje longitudinal de la pieza, tengo la estructura dividida en dos, una subestructura 1 y una subestructura 2. La subestructura 1 me queda a la izquierda de esta sección, entonces tengo definida la cara izquierda de la pieza. Y la subestructura 2 me queda a la derecha de esta sección 1,1, entonces tengo definida la cara derecha de la pieza. Una vez que yo hice esta definición de dónde está la cara izquierda y la cara derecha, vamos a volver a la cara izquierda para definir los signos. ¿Cuáles de estas acciones o de estos esfuerzos característicos van a ser positivos? Y los vamos a definir como positivos cuando estos esfuerzos coincidan con los semiejes positivos que acabo de definir en forma local. El eje X, dijimos, siempre se coloca con el 0 en el extremo izquierdo de la pieza, creciente hacia la derecha. Entonces, los esfuerzos axiles N positivos van a ser los que son coincidentes con este semieje positivo. El corte va a ser en la dirección de Y, porque está siendo aplicado en este plano, XY. Este corte en Y, en cara izquierda, va a ser el que corresponda con la dirección positiva del semieje Y. Y por último, el momento en Z se considera positivo cuando la normal a este momento, que yo voy a representar en este caso con un vector de doble flecha, ¿sí? Yo con la mano derecha hago esta acción de generar el momento, mi dedo gordo de la mano derecha señala hacia afuera de la pantalla. Este vector normal a este momento MZ coincide con el eje Z positivo. Entonces vamos a definir como positivos aquellos esfuerzos que en cara izquierda coincidan con los semiejes positivos. Esfuerzo axil cuando coincida con el eje X, esfuerzo de corte cuando coincida con el eje Y positivo, el eje semieje positivo, y momento en Z cuando la normal a este momento coincida con el eje Z positivo. Bien, esto lo podemos ver en esta cara izquierda, o también podríamos hacer el mismo análisis analizando la subestructura 2, ¿sí? Porque hasta ahora solo nos hemos enfocado en la 1. ¿Qué pasa si yo miro el otro lado de la pieza? Y va a tener una resultante que va a ser igual y opuesta a esta. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La componente en X va a ser igual y opuesta y va a ser con esta dirección. Voy a cambiar ahora al azul. La dirección de los menos X. Voy a volver a dibujar el sistema de referencia, que no debería haberlo borrado. X, Y, Z saliente del plano del pizarrón. Lo voy a dibujar ahí. En la cara derecha, es decir, en la subestructura 2 que yo estoy analizando en este ejemplo, los esfuerzos positivos van a ser aquellos que estén en contra de los semiejes positivos. Depende de qué es lo que yo estoy analizando, si estoy analizando la cara izquierda o la cara derecha de esta misma sección. Ahora, ¿qué pasa con aquellas estructuras que no son horizontales? Ustedes ya estuvieron trabajando, en algunos casos, con estructuras que son de eje quebrado y tienen una dirección diagonal, o columnas que son verticales.
¿Cuál es la cara derecha y la cara izquierda de una columna que es vertical, que no tiene derecha e izquierda, sino que tiene arriba y abajo? Bueno, vamos a definir que vamos a utilizar la misma visión o el mismo punto de vista de observador y vamos a girar el observador simplemente. Las estructuras que tienen izquierda y derecha se analizan con el observador ubicado abajo y yo puedo con esta sección encontrar cuál es la cara izquierda y la cara derecha, y estos son los esfuerzos positivos. Ahora, en esta que no tiene derecha ni izquierda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ubicar el observador a la derecha de la pieza, aquí. Si yo me ubico aquí y miro desde este lado, giro mi cabeza, háganlo todos por favor conmigo, que no me están mirando, pero yo acabo de girar la cabeza en sentido antihorario, de manera tal de que ahora yo corto y veo la cara izquierda y la cara derecha como la veía antes. Ya sea que gire la cabeza o que le dé vuelta al papel y me permita a mí mirar con este punto de vista cuál es la cara izquierda y la cara derecha. ¿Qué es lo más fácil de hacer en estos casos? Es tener este sistema de referencia dibujadito a un costado o dibujarlo en cada uno de los ejercicios que yo vaya a resolver para poder encontrar muy fácilmente cuáles son los signos. ¿Sí? Bien, vamos entonces a hacer un ejemplo y vamos a ver que se encuentra en un caso absolutamente genérico como este, relaciones entre los esfuerzos y las cargas externas que están aplicadas. Entonces vamos a mirar esto que tengo acá arriba, que es, por ejemplo, la estructura de un resistente. ¿Hay alguna consulta? No. ¿Hasta acá? Bien, sigo entonces. Si alguien tiene una consulta, me escriben en el chat o abren el micrófono y me paran, si yo tengo, por ejemplo, esta estructura que tengo aquí representada, es una viga que en este caso la dibujamos recta, el eje, ¿sí? No necesariamente tienen que ser curvas, era un ejemplo genérico para darnos cuenta que esto es válido para cualquier tipo de estructura. Entonces, ahora la voy a empezar a analizar, la voy a mirar primero. ¿Qué tiene? Tiene una serie de fuerzas externas aplicadas, ¿sí? Tiene unas cargas que están en forma oblicua, P1, son cargas puntuales aplicadas en un punto. Podría ser, por ejemplo, que aquí yo tengo un vínculo, o podría ser que yo aquí tengo aplicado un peso que por su dimensión es muy pequeño y yo puedo considerar que está aplicado en esa dirección, o el apoyo de una biela. Estas cargas puntuales son cargas que yo puedo considerar que están aplicadas en una porción muy pequeña de la estructura. En cambio, tengo otras que son cargas verticales, cargas distribuidas, por ejemplo, esta carga distribuida vertical, que si se fijan también es absolutamente genérica, no tiene por qué ser constante ni tener una variación lineal, es una especie de parábola que tiene las fuerzas aplicadas en sentido creciente. ¿Qué podría ser esta estructura que estoy mirando acá? Podría ser la estructura resistente de un perfil de un ala de un avión, y esta fuerza distribuida, la fuerza de sustentación que está aplicada sobre la estructura del ala, ¿sí? Por eso va de abajo hacia arriba. En realidad la dibujé de abajo hacia arriba para dar el ejemplo con cargas que están aplicadas en el sentido positivo de los semiejes, simplemente, pero físicamente podría ser ese el ejemplo. Y también tengo una carga distribuida a lo largo del eje X, una carga que coincide con la dirección del eje longitudinal de la pieza, pero que está distribuida, que no es puntual. También, esto podría ser, por ejemplo, una presión que se genera en esta dirección, podría ser, si esta estructura estuviera ubicada en otra posición, podría ser el peso distribuido de la pieza, etc. ¿Sí? Acá tengo la generalidad más absoluta, tengo inclusive un momento Pn-1 aplicado. Y lo que quiero saber es si esta estructura está en equilibrio, qué es lo que le pasa a un pedacito de esa, este pedacito rojo que yo tengo dibujado acá, entre una coordenada X y una coordenada X más un diferencial de X.
este tramito de viga que tiene todas las fuerzas aplicadas. ¿Cómo le garantizo el equilibrio a este pedacito de la viga? Acá la tengo ampliada, este es el eje longitudinal y fíjense que ya tiene una altura que es la altura del ala, por ejemplo. La dibujé completita. ¿Y qué tiene como esfuerzos que se están generando acá? Primero tiene las fuerzas que están aplicadas. Justo en este tramito entre x y x más diferencial de x no me quedó ninguna fuerza puntual, pero me quedó una carga distribuida en y y una carga distribuida en x, que son esta carga qx y esta carga qy. Y por otro lado, cuando yo corto y separo, yo corto en la sección que está en la coordenada x, soy mala dibujando con este mouse, es peor, en x y en x más diferencial de x. Cuando corto en x, divido la estructura en una subestructura 1 y una subestructura 2. Y como consecuencia de ese corte, se me generan un esfuerzo axil, un esfuerzo de corte y un momento flector en la coordenada x. Por otro lado, cuando corto en la coordenada x más diferencial de x, cambió la relación de fuerzas. Las resultantes son distintas y entonces la resultante de toda esta subestructura aplicada en la cara izquierda es distinta y ahora tengo otras fuerzas y entonces tengo un esfuerzo axil que es distinto al aplicado en la coordenada x, es n más un diferencial de n. Tengo un corte que también es distinto al aplicado en la coordenada x, en x más diferencial de x tengo un corte en y más una variación de ese corte en y. Y tengo un momento que también puede haber cambiado entre la coordenada x y x más diferencial de x. Yo estoy haciendo acá en un tramito diferencial para encontrar las relaciones de las ecuaciones diferenciales entre estas fuerzas y los esfuerzos. Pero podría haber cortado acá y podría haber cortado acá en una distancia que no es diferencial y en ambos se tiene que cumplir esta situación. Van a ser distintos los esfuerzos en esta coordenada que los que existan en este otro extremo de la estructura. Entonces me queda un diagrama de cuerpo libre de este tramito de viga ahora, donde tengo una serie de esfuerzos aplicados. Y yo dije al inicio de la clase que así como la estructura completa estaba en equilibrio, cuando yo cortaba en una sección cada una de las partes lo tenía que estar, y cuando vuelvo a cortar en otra sección, este tramo de viga que me quedó acá también tiene que estar en equilibrio. ¿Sí? Esa es mi premisa. Si la estructura está en equilibrio, cada una de sus partes también lo va a estar. Y este tramito también es una de sus partes. Entonces, todas estas fuerzas externas, Qx, Qy y los esfuerzos característicos que se acaban de generar, el esfuerzo axil y el esfuerzo de corte en cada una de estas secciones van a estar en equilibrio. ¿Cómo garantizo que están en equilibrio? Planteo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, porque en este caso es un ejemplo que está en el plano. Sumatoria de momentos respecto de algún punto, no sé cuál usé, podría ser por ejemplo este que es el baricentro de la pieza. ¿Sí? Y cada una de estas sumatorias tiene que darme un vector nulo, porque si no este pedacito de la viga o se desplaza hacia arriba o abajo, o hacia la izquierda o la derecha, o gira. En consecuencia no estaría en equilibrio. Cuando planteo sumatoria de fuerzas en X, tengo un esfuerzo axil N que va en contra del semieje X positivo, entonces lo cuento como menos N. Tengo en X más diferencial de X, N más una variación de ese esfuerzo axil, N más diferencial de N. Y por otro lado tenía una fuerza distribuida en la dirección de X, Qx, que como la dibujé positiva, va con, ahí debería decir más Qx, que está aplicada en una distancia diferencial de X, igual a 0. Cuando yo planteo esta sumatoria de fuerzas, encuentro que los n con menos n se me simplifican y puedo plantear una relación tal que la variación de n respecto de x, cuando despejo variación de n respecto de x, paso
x por diferencial de x y luego el diferencial de x dividiendo es igual a la negativa de la carga distribuida aplicada en esta dirección. Entonces, ¿qué implica esta relación? Implica que va a ser la variación de n respecto de x va a ser un valor no nulo cuando exista una carga distribuida a lo largo del eje x en ese tramo de viga. Cuando hago la sumatoria de fuerzas en I, tengo menos QI más QI con una variación del corte en I, tengo la carga QI distribuida, que está distribuida en una distancia diferencial de x. Cuando hago esa misma simplificación, encuentro que la variación del corte en la dirección Y respecto de x es igual a menos la carga QI distribuida aplicada. También en esta ocasión puedo, en consecuencia, definir que la variación del corte respecto de x va a ser igual a, va a ser distinta de 0 cuando exista una carga distribuida QI. Y por último, cuando hago la sumatoria de momentos, puedo despejar, también aquí tengo, voy a volver un segundo al anterior, además del momento en z aplicado y el momento en z más un diferencial de z, dependiendo de que respecto de qué punto yo esté haciendo el análisis, estas fuerzas pueden o no tener brazo de palanca. Si yo me paro, por ejemplo, en este punto que tiene el nombre G en la sección X, N y QI no tienen brazo de palanca, pero tampoco QX. QX al pasar por esa dirección no tiene brazo de palanca, ni N más diferencial de N, pero QI más diferencial de QI sí tiene un brazo de palanca igual a diferencial de X, y esta carga distribuida tiene una resultante que está aplicado a la mitad del diferencial de X, que también me va a generar un momento. Va a ser QI por diferencial de X, el valor de la resultante de esta fuerza distribuida, por un brazo de palanca igual a diferencial de X sobre 2. Cuando hago toda esa sumatoria de momentos, lo que encuentro es esta ecuación que, simplificando los términos del segundo orden, es decir, los diferenciales de x al cuadrado, porque si estamos hablando de términos diferenciales de distancia, estamos hablando de unidades muy pequeñas, al elevarlas al cuadrado, estos términos son despreciables, se puede nuevamente encontrar una relación entre la variación de momento y en este caso el corte QI aplicado en esa sección. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones diferenciales que me dan las relaciones entre las cargas y los esfuerzos internos. Y me sirven para hacer un análisis absolutamente analítico y teórico de esta situación, o para verificar si yo voy haciendo un análisis puntual de cuál es la acción de cada una de estas fuerzas en los distintos puntos en que estoy analizando la estructura. Por ejemplo, si yo sé que tengo una carga distribuida, voy a saber que esa carga distribuida va a generarme una variación del corte. Porque, por ejemplo, si la carga distribuida fuera constante, esta variación del corte va a ser lineal. Si existe una variación lineal en el corte, entonces el momento va a ser de tipo parabólico. Y así sucesivamente. Estas relaciones me permiten a mí identificar la forma en que van variando estos esfuerzos a lo largo de toda la viga, porque fíjense que hacer el análisis en cada una de las secciones implicaría hacer infinitos cortes para poder yo analizar esta estructura que tengo aquí. Si yo quiero saber qué es lo que le pasa a todos los puntos en el interior de esta pieza, tendría que cortar en fajas diferenciales que serían infinitas de resolver. Y eso sería para cada una de las estructuras. En consecuencia, yo tendría que realizar un gran trabajo. Estas relaciones me permiten a mí identificar leyes de variación de estos diagramas de esfuerzos internos o esfuerzos característicos que me permiten resolver de forma más eficiente esta estructura. Entonces vamos a ir, una vez que ya tenemos estas reglas conocidas, a un ejemplo, ¿sí? Vamos a resolver esta estructura, una estructura muy simple que tiene una única carga puntual que está aplicada en forma diagonal en un punto que no es exactamente el medio, ¿sí? ¿Qué puede ser esto? Un estante de la biblioteca que tiene un apoyo simple de un lado, un apoyo doble del otro,
y un peso que no está aplicado en forma vertical, sino que tiene una dirección, un peso que tiene una dirección oblicua. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que habría que hacer es resolver las incógnitas que están asociadas a los vínculos. Para eso, ya tenemos todos los elementos para resolverlas, que es plantear que la totalidad de la estructura está en equilibrio. Para eso pongo un sistema de referencia global en cualquier lado. Podría ser inclusive coincidente con el sistema de referencia local. ¿Qué es lo que planteo? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, y con eso encuentro el valor de las resultantes de las reacciones de los vínculos, tanto en A como en B. Al ser B un apoyo doble, existe la posibilidad de que esta reacción tenga componentes tanto en X como en Y, no nulas, ¿sí? En cambio, en el punto A, que es un apoyo simple, solo tiene la posibilidad de generarme una reacción en la dirección perpendicular al apoyo o al vínculo. Hasta acá es el práctico 1. Una vez que yo ya tengo resuelto eso, adopto un sistema de referencia local coincidente con el extremo de margen izquierda del eje longitudinal de la pieza, X, Y, Z saliente del plano de pantalla. ¿De acuerdo? Y empiezo a analizar esta estructura. Yo podría plantear, como hice antes, un corte en cualquier lado y cortar en infinitos puntos para ir conociendo el diagrama. Pero vamos a plantear acá una manera un poquito más eficiente de resolver los diagramas, que es pensar en estas relaciones que encontramos recién. Dijimos, si hay cargas distribuidas, va a haber variación en el esfuerzo axil. Cargas distribuidas en X. Cargas distribuidas no tenemos ninguna, ni en X ni en Y. Entonces, lo que sí puede haber es variaciones puntuales en algunos puntos de esta estructura cuando están las fuerzas puntuales aplicadas. Acá tengo una reacción de vínculo puntual, horizontal, y acá tengo una fuerza externa puntual que tiene una componente horizontal. Si esta era oblicua, tiene una componente horizontal y una vertical. Entonces voy a tener en este punto una variación, un salto en el diagrama. Lo mismo en Y. En Y tengo cargas solo puntuales aplicadas, entonces al no haber cargas distribuidas ya sé que la variación del corte, voy planteando una estrategia de análisis. La variación del corte en este caso va a ser constante por tramos, porque no tiene cargas distribuidas. Entonces vamos a analizar esta estructura y a priori, una vez que le ponemos el sistema de referencia, vamos a definir puntos singulares. Los puntos singulares es donde hay cambios en estas situaciones, en las situaciones a lo largo de la estructura. Por ejemplo, acá tengo un punto singular que es el apoyo, porque tiene una fuerza aplicada que es la reacción del vínculo. Acá tengo otro punto singular porque tengo una carga externa aplicada. Y acá un tercero porque tengo una carga coincidente con el apoyo que corresponde a las reacciones del vínculo. Entonces sé que voy a analizar en A, sé que voy a analizar en B y sé que voy a analizar en este punto de aplicación de la carga que le podemos llamar C. Una vez que yo ya definí eso, voy a mirar mi estructura y voy a cortar en esos puntos. El primer punto donde voy a cortar es en A, justo al costadito de mi punto de aplicación de la carga. Cuando yo corto en A, ahí, me queda una subestructura 1 que tiene la reacción del vínculo y una subestructura 2 que tiene todas las fuerzas aplicadas. Podría analizar la cara izquierda de la subestructura 1, como veníamos mirando, que tiene todas estas fuerzas. Yo tendría que encontrar la resultante y cargarla sobre ese punto y calcular la resultante de fuerzas y el momento que me genera esa resultante. O podría ser a la inversa, la resultante de la subestructura 1 aplicada en la cara derecha de la subestructura 2, porque tengo una única fuerza, ¿sí? Cualquiera de las dos estrategias de resolución me tiene que dar lo mismo. A priori vamos a hacer la segunda, porque como tengo una única carga, que es la reacción del vínculo vertical, aplicada sobre la cara derecha, ya sé cuál es el valor de la resultante. Es esa fuerza.
Entonces, lo único que tengo es una fuerza vertical, que es la reacción del vínculo que va de abajo hacia arriba por la resolución que encontramos del equilibrio de la estructura. Es vertical positiva. Entonces, el corte en I aplicado en la cara derecha va a ser esa resultante, esa fuerza, porque coincide con la dirección vertical. El corte en I en ese punto va a ser PI, creo que se llama, vamos a borrar esto que acabo de dibujar, PI por B sobre L, es el valor que me dio para este ejemplo que estamos resolviendo. Entonces, el corte en I en este punto sería esa fuerza. ¿Cuál sería la resultante en ese punto del esfuerzo axil? Si yo corto y miro a la cara derecha de la estructura, que es la resultante de todas estas fuerzas, la resultante de todas estas fuerzas aplicadas acá. La resultante de todas estas fuerzas, que es esta, en la dirección perpendicular, en la dirección del eje longitudinal, ¿cuál es su valor? ¿Cuánto vale la componente de la resultante, que es esta, en esta dirección? 0. 0. Ahí Como está. es vertical, no tiene ninguna componente en la dirección del eje longitudinal de la pieza. En consecuencia, yo sé que acá el esfuerzo axil es 0. Y como hasta el punto de aplicación de la carga no cambia nada, todo este tramo tiene un corte en I igual a la fuerza de la reacción en A y un esfuerzo axil nulo desde A hasta el punto de aplicación de la carga que le habíamos dicho C. Yo voy a ir mirando ese diagrama. Fíjense que yo dibujé acá, vamos a generar una convención de signos en la cual vamos a dibujar el eje longitudinal de la pieza, ¿sí? Es este que está acá. Vamos a dibujar, vamos a hacer un diagrama para cada uno de los esfuerzos, cada uno va a tener su eje, y una vez que yo definí el eje longitudinal de la pieza, voy a empezar a dibujar en uno el diagrama de esfuerzo axil, en otro el diagrama de corte y en otro el diagrama de momento flector. Cuando corto en este punto, tengo como componente vertical la reacción del vínculo, que es vertical. Entonces, esa fuerza tiene como consecuencia la resultante en ese punto es un corte en I igual a la fuerza de la reacción vertical en A. ¿Con qué signo y cómo lo dibujamos? Vamos a tener como convención que vamos a dibujar el eje de la pieza y vamos a dibujar arriba los esfuerzos negativos y abajo los positivos en todos los diagramas. Arriba del eje se va a dibujar los negativos, repito, abajo los positivos. Y vamos a ir dibujando de acuerdo, o vamos a ir calculando en estos puntos característicos. Yo encontré que acá el esfuerzo axil era nulo y que acá el esfuerzo de corte es igual a la reacción vertical. ¿Por qué le puse signo negativo? La dibujé y veo acá que tiene un menos. Porque cuando yo miro esta fuerza, voy a dibujar aquí mi convención de signos, me la voy a traer, esta es la cara derecha, y yo había dicho que los positivos eran así, así, y el momento flector con esta dirección, ¿sí? Esfuerzo axil, corte en I, momento. Esta reacción del vínculo, cuando yo la traslado o la miro en mi convención de signos, es positiva. Tengo mal algo acá. La dibujo en esta dirección. A ver, vamos a ir para atrás porque acá hay algo que no estoy mirando. La fuerza, el valor que me dio, depende mucho de los valores de estas reacciones, ¿verdad? Puede ser que sea vertical positiva o negativa de acuerdo al equilibrio y los valores que yo le dé. Pero esta fuerza, cuando yo la aplico en esta dirección, es positiva. Yo debería haber dibujado acá en mi diagrama, si este es el resultado, que me dio un valor hacia arriba, debería haber dibujado en mi diagrama que esta fuerza es negativa.
Bueno, vamos a resolver en la clase que viene este mismo ejercicio con valores para encontrar cuáles son los resultados reales. Cuando yo corto en este otro punto, antes del punto de aplicación de la fuerza no cambió nada, ni el esfuerzo axil ni el esfuerzo de corte, ¿sí? Este esfuerzo axil y este esfuerzo de corte lo que implican es que mi estructura no cambió desde A hasta C. Entonces, mi diagrama no va a cambiar desde A hasta C, ni desde A hasta C. Pues estamos mirando nada más que el esfuerzo axil y el esfuerzo de corte. Una vez que yo paso ese punto de aplicación de la carga, me cambia el equilibrio, porque entran en la subestructura 1, si yo corto acá, todas estas fuerzas, y en esta otra subestructura 2, ya esta no juega más. Entonces hay un cambio en este equilibrio. Y acá puede ser que me resulte más conveniente hacer el análisis de la resultante de la subestructura 2 aplicado en el punto, en la cara izquierda de esta sección del punto C. Entonces, acá nosotros teníamos la reacción en A y teníamos una resultante de fuerzas de vínculo, de ecuación de vínculo, que era el esfuerzo axil N, que me da Px en este punto. Una vez que yo resolví esa resultante, todas estas fuerzas entonces tiene como resultante una fuerza N igual a Px aplicada en cara izquierda, es entrante al plano de la cara izquierda, es decir, es contrario al eje X positivo y consecuencia es negativo. Y esta resultante en A, cuando yo la aplico en este punto, también me da un valor de corte medido en forma perpendicular. En forma analítica, ¿cómo yo lo podría hacer todo esto sin estar mirando en cada una de las secciones? Utilizo los diagramas de relaciones de estos esfuerzos característicos con las cargas externas aplicadas. El esfuerzo de corte va a ser la carga axil por la distancia aplicada a cada uno de estos puntos, cada una de estas secciones, X, dividido el L. Y el momento flector multiplica por la distancia donde estoy haciendo el cálculo. Entonces, si esta es la ecuación de gobierno, cuando yo calculo cada una de las posiciones, voy encontrando en cada uno de los puntos cuál es el valor de esas ecuaciones, en forma analítica. O en forma numérica, como lo veníamos haciendo en cada uno de estos puntos. Si nos paramos en el diagrama de momento, que es el que nos falta analizar, vamos a volver un segundo acá, vemos que si yo me paro en esta primera sección A para hacer el análisis del diagrama de momento y analizo las fuerzas de la subestructura 1 aplicada en la cara derecha de la subestructura 2, esta carga vertical no tiene brazo de palanca porque estoy efectivamente en ese punto. Entonces, si la única fuerza aplicada no tiene brazo de palanca, quiere decir que en este punto tengo un momento nulo. Por otro lado, si miro todas estas otras fuerzas aplicadas en este punto, me tendrían que dar también lo mismo. En un ejemplo práctico es muy fácil de verificar. Cuando hago el análisis en el punto B, pasa exactamente lo mismo. La sección que me queda definida como subestructura 2 aplicada en cara izquierda de la subestructura 1 tiene una única resultante que tampoco tiene brazo de palanca. Entonces yo podría definir que tanto en el punto A como en el punto B el diagrama de momentos es nulo. Y me alcanza con saber en un lugar, que podría estar tranquilamente ese punto crítico del punto de aplicación de la carga, para hacer el cálculo del momento flector, porque al haber solo cargas puntuales, yo sé que la variación de este momento va a ser lineal, porque el corte es constante por tramos. Si yo hago ese análisis, quiere decir que estas ecuaciones no hace falta más que calcularlas en los dos puntos extremos y en el punto C. En el punto C, supongamos que divido mi estructura, vamos a borrar todo lo que hay acá, divido mi estructura acá y hago el análisis. Tengo la subestructura 1 en cara derecha o la subestructura 2 en cara izquierda, es lo mismo. Si hago la subestructura 1 en cara derecha, ¿qué tengo? Que me genera momento. La reacción en A por este brazo de palanca, que es una distancia A,
esta fuerza no tiene brazo de palanca y esta fuerza no tiene brazo de palanca. Entonces en este punto es esta reacción por esta distancia, el valor de la carga del diagrama de momento. ¿Y qué signo tiene? Esta fuerza por esta distancia, si yo pongo mi dedo gordo en el punto en el que estoy haciendo el análisis y con la mano derecha, con los dedos de la mano derecha hago sigo el signo de la fuerza que se me genera con este momento, o el momento que me genera esta fuerza, el momento es de este tipo. Quiere decir que la normal a este momento, la normal al plano que contiene este momento es entrante al plano de la pantalla. Como estoy mirando en la cara derecha, es de signo positivo. ¿De acuerdo? Calculé que era nulo en este punto, calculé que era nulo en este punto, calculo en este punto que vale la reacción por esta distancia. Positivo. ¿Qué pasa cuando estoy analizando a la inversa? Estoy analizando la subestructura 2 en este mismo punto, me tendría que dar lo mismo. ¿Qué tengo en este tramo? Tengo la reacción en B por este brazo de palanca. La reacción en B por este brazo de palanca es R por A sobre L por B. Y de este otro lado era R por B sobre L por A. Ambos momentos que se me generan en ambas situaciones tienen que ser coincidentes, porque si esto yo analizo por derecha y por izquierda y me dan valores de momento negativos, quiere decir que hice mal las cuentas, porque mi premisa es que las sumatorias de momentos y de fuerzas sean iguales a 0 si yo analizo la totalidad de la estructura.